Lo tengo. Ha salido de la oficina estatal de correos por la parte de atrás. Baja los 3 escalones hasta la acera y entra en mi campo de visión. Lo enfoco con la mira telescópica. Lo reconozco enseguida. Es el mismo hombre de las fotografías, pero está más delgado y el pelo se le ha encanecido. Supongo que como a todo el mundo por la tensión del conflicto. Los ojos escondidos tras unas gafas de sol, ya a las 8 de la mañana. La chaqueta demasiado ancha, debe de llevar un arma o tal vez un chaleco antibalas. Sospecha que es un posible blanco y se protege. Se apresurará a camuflarse entre la gente. Camina deprisa, arrimado a la fachada del edificio, pero lo tengo. Lo veo perfectamente. Lo sigo a través de la mira del fusil desde este tejado a 800 metros de distancia. Estoy preparada desde hace horas. He pasado la noche a la intemperie por ti. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Soy Jo Alexander, nací en Barcelona, me dedico a escribir y también a los medios de comunicación. He publicado varios libros, también varios libros colectivos. He hecho de guionista y de reportera y ahora publico el libro de relatos Una mujer cualquiera vuelve a casa. Bueno, comenzamos la 5ª temporada de Sin Ficción con la escritora Jo Alexander y el libro de relatos que acaba de publicar Una mujer cualquiera vuelve a casa. Bienvenida, Jo. Muchas gracias, Ana. El relato que da nombre al libro es bastante curioso. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, porque en ningún momento me imaginé la historia que podía haber detrás de esta mujer, que podría pasar por una mujer cualquiera que regresa a su hogar. Sí, es el cuento que da título al libro y es el más largo de todos los cuentos. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de este cuento en particular, porque ya hacía mucho tiempo que quería escribir sobre una mujer francotiradora. Es una figura que me llamaba mucho la atención y bueno, por fin lo he hecho. Supongo que el cuento o el relato corto me ha ayudado mucho, porque imagínate escribir una novela sobre una francotiradora, ya sería un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ha salido redondo, ¿no? Y le ha dado nombre al libro por eso, ¿no? Porque ella, después de hacer algo tan poco ordinario como es matar a alguien con su fusil, bueno, pues se esconde el fusil, baja a la calle y se pierde entre el gentío y pasa a ser de repente de una asesina a una mujer cualquiera que vuelve a casa. Ese es como el final es el final del relato, pero entre tanto explicas muchas cosas, de cómo funciona, cómo ella se inicia en todo este mundo. Y me llama la atención el cómo te has podido documentar para hacer este relato. Me ha parecido muy interesante, toda esa parte. Mira, pues justamente ahora lo hablaba con una muy buena amiga mía. Ella me preguntaba, oye, ¿y cómo has podido escribir, ¿no? Con tanto detalle sobre una francotiradora en Siria, ¿no? Y el tipo de armas que utiliza para cada ejecución, los grupos terroristas o rebeldes contra los que lucha. Pues es muy sencillo. Realmente el escritor lo que hace no es estudiar, sino buscar en la red. Por suerte hoy en día tenemos las redes, y puedes ir muy en concreto a lo que quieres.
¿no? Yo necesito saber qué fusil puede utilizar tal personaje en tal época, en tal país. Y eso lo encuentras. Luego tienes que escoger lo que te va mejor a ti para esa escena, ¿no? Puede ser un poco laborioso, pero es bastante entretenido. Yo creo que muchos escritores nos divertimos incluso más documentándonos que escribiendo. Pero tienes que ser disciplinado y volver a la escritura. O sea que sí hice mucha documentación con este cuento y la verdad es que me lo pasé muy bien haciéndola. Es un poco una excusa, ¿no? El tener ahí el relato que escribir o la novela o lo que sea para luego ir indagando sobre cosas e incluso tener, sí, la excusa de a lo mejor levantar el teléfono, llamar a alguien y decir, mira, no es que sea cotilla, no es que sea, sino que es que me estoy documentando para un escrito, para una novela. Te toman más en serio, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, empezaste a publicar tu primera novela con 20 años, Extrañas criaturas. ¿Cómo era esa escritora temprana? Uf, madre mía, ¿cómo era? Eh, Tan diferente y tan parecida, ¿no? A la vez. Yo en esa época, hacía pocos años que había empezado, me había iniciado en los libros serios, ¿no? En las lecturas de adultos, ¿no? Y había empezado con muy buen pie. Empecé a leer a Kerouac, a Henry Miller, a Ray Loriga, que es español, Ray Loriga. Entonces, todas estas lecturas me inspiraron muchísimo y al final, pues me salió este libro, la verdad. Me acuerdo de cada día echar como 12 horas, ¿eh? O sea, fue una locura. Pero 12 mira, horas escribiendo, sí, 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 documentando, sí, ¿sí? sí, sí. Y apenas comía, ¿eh? Apenas comía, me adelgacé, no te exagero, más de 10 kilos en 6 meses. Creo que no me he vuelto a recuperar de eso, de verdad. Pero salió bien, sí. ¿Qué queda? Yo creo que queda de esa escritora de la primera novela mucho el estilo de escritora. A pesar de que he aprendido mucho con los años, he leído muchas más cosas, he descubierto muchas más maneras de escribir, etcétera, la esencia está ahí al 100%, al 100%. O sea que no he tenido que reinventarme ni nada. Sigo siendo la misma, en realidad, solo que sé un poco más. Sí, esa ingenuidad, ¿no? A veces se pierde de pensar cómo es el mundo literario y editorial a lo que te Sí, encuentras luego, ¿no? También. exacto, totalmente. Bueno, eres una creadora inquieta porque te mueves y te has movido en áreas muy diferentes, cantante, guionista, novelista, escritora de relatos, periodista. ¿Es posible abordar tantas facetas y sentir por todas la misma pasión? No y no, en mi caso. Abordarlas todas, puedes abordarlas siempre y cuando las espacies en el tiempo, ¿no? Como he hecho yo. Si no estoy haciendo una cosa, hago otra. Nunca las solapo en general, ¿no? Y de hecho escribo cuando veo que no hay nada más que hacer. Si en ese momento no estoy colaborando en en ningún medio de comunicación ni nada, aprovecho el tiempo por delante para escribir. Necesito mucho tiempo, un libro necesita mucho tiempo, mínimo un año, entonces aprovecho. O sea que no, y la pasión, en mi caso, wow, es que es distinto. Yo creo que en el caso de la literatura puede ser pasión u obsesión más bien, eso que no puedes dejarlo aunque lo intentes. Y para los medios de comunicación, el periodismo es más pura diversión. Yo me divierto mucho. Sí. Sí, es algo que, bueno, no te requiere de un esfuerzo mental tan ingente como es la creación, ¿no? Entonces es para mí más divertido. Trabajas con gente, que son los escritores, mm, claro, al trabajar solos lo puedes apreciar mucho si tienes buen carácter. ¿Es tu caso? Y sí, sí, la verdad es que sí, necesito también Soy una persona muy sociable, aunque muy reservada, pero sí necesito ese chute de energía que da la gente. Es que si no te metes en el bucle de no ver a nadie, de escribir tú solo y tal, y es peligroso mentalmente, no es muy sano eso. Así que bueno, voy haciendo una cosa y otras.
eh, espaciadamente en el tiempo, sí. ¿Y la música? La música te hace perder dinero. La música eh, es, mira, si tuviera que decirte para mí qué es lo que más me apasiona, es la música. La música, para mí no hay nada más elevado que la música. Y de todas las artes es sin duda la más importante, la más completa para mí. ¿Qué sería del mundo sin la música? ¿Qué sería del ser humano? Yo no estaría aquí seguro. Y es mi lenguaje natural, además. Pero el carácter para dedicarme a la música, no lo tengo, no lo tengo. Hay que tener también otras cosas, como un sentido de la puesta en escena, de ser un showman, muchas cosas, ¿no? Yo soy más bien una persona más bien así solitaria, que le gusta trabajar, bueno, un poco, no, es una presión distinta la de la música. Y cuando haces música y la quieres grabar, pues tienes que lidiar con grupos de músicos locos y pagar para que te graben. Oye, entonces yo ya empiezo, soy joven, pero no tanto como para dejarme el sueldo ya en proyectos musicales, ¿no? Pero escuchar música para mí es esencial. Pues mira, me llama la atención porque eso que dices de que para ser músico o música hace falta también ser un poco showman, ser es que en el mundo literario un poco los escritores también tenemos a veces que ¿no? Sí, a la hora de promocionar el libro, sí. Mira, nunca olvidaré, hace unos años estábamos firmando para el Día del Libro, para Sant Jordi, aquí en Barcelona, en la localidad en la que resido, y estaba Víctor Lamela. Víctor Lamela que presentaba un libro nuevo, ¿no? Víctor Lamela se puso delante de la cámara y vendió su libro, o sea, era como decirte, un personaje vendiéndote un show a la perfección. Y ahí aprendí mucho, aprendí muchísimo. Dije, hoy en día ser escritor también quiere decir saber vender lo que escribes, ¿no? Sin eso no vas a ningún lado. O sea, tienes que saber venderlo y hacer que la gente se interese. Primero tú y después ya pues, los responsables de promoción que están ahí, ¿no? Todo tu equipo. Pero tú también, porque tú eres la que habla en los podcasts, eres la que va a las televisiones, a las radios y bueno, hay mucha gente que escribe porque tienes que convencer a los demás de que tú eres mejor, ¿no? Y sí, sí, con Víctor Lamela aprendí muchísimo, fíjate. Sí, hay toda una puesta en escena, es cierto, es cada vez más, cada vez más. Pero esto es a nivel digamos, de escritora, de música, pero a nivel de industria, ¿notas hay diferencia entre los mundos en los que tú has tocado, ¿no? El mundo musical, el televisivo, con el mundo literario, ¿hay diferencias? Hoy en día, no. Con las redes sociales, Instagram, X o Twitter, TikTok, yo creo que todas estas redes de las cuales yo soy muy usuaria, em, han dado la oportunidad a los artistas, sean escritores, músicos o gente de la tele, tal, a expresarse sin tantos filtros, ¿no? Pero para expresarte necesitas crearte un show, ¿no? No puedes salir así tal cual eres, hola, mira, tal. No, tienes que crear a tu alrededor un poco de show, ¿no? Y los escritores también, porque es verdad que el mundo editorial sigue ahí, pero cada vez más gente publica online. Y eso es un cambio que tenemos que tener muy en cuenta. Publican online y se venden a sí mismos online. Y tienen que saber venderse. ¿Eh? Así que cada vez hay menos diferencia para mí en la industria, sí, sí. Mm. De hecho, hay muchos autores que ni les interesa pasar por editorial, porque al final acaban, si saben hacerlo, si saben venderse bien, ¿no? Como tú dices, al final acaban incluso ganando más que a través de una editorial. Evidentemente, el prestigio te le da una editorial en general, ¿no? Que eso también Sí, aspiramos, también los sí. escritores. Claro, hay esta dicotomía, ¿no? Entre escoger entre el prestigio o el dinero. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. La verdad es que el ser humano siempre busca valoración en la vida
te dediques a lo que te dediques, pero para vivir en un mundo como este necesitas también dinero, ¿no? Lo ideal sería obtener las 2 cosas a la vez. Pero bueno, ya se verá, es verdad, hay mucha gente que ya ni siquiera se lo plantea esto de enviar, manuscritos a editoriales, ya se publican online y punto. Y yo creo que con el tiempo, a menos que las editoriales se espabilen, va a ser así, al 100%. Sí. Bueno, de todas formas, la gente que se gana bien la vida autopublicando, digitalmente es muy poca, también. Aún Eso es muy poca, aún es muy es poca, muy sí, poca, y hay que tener un sí, ritmo sí. de publicación muy elevado y, en fin, Mm, no es nada fácil. no, no, no Em es fácil por ningún Y lado, ¿no? un aval también, las editoriales también dan un aval de que lo que se está publicando tiene cierta calidad, que eso también Ujú. es importante. Pero me hace gracia porque precisamente en el relato El paquete negro del libro, hay un diálogo entre una investigadora, que está investigando un asesinato y una sospechosa, ¿no? Que es escritora esta sospechosa. Y me hace gracia porque dice la escritora: "La literatura te da reputación, pero la reputación no paga las facturas". A lo que la inspectora le pregunta: "¿Por qué sigue escribiendo?". Y la escritora le contesta: "Yo me lo pregunto todos los días. Podría decirle que por vocación, pero la verdad es que no sé hacer nada más". Esta es la motivación de tu personaje, pero en tu caso, un poco esta obsesión, ¿de dónde viene? ¿Por qué escribes? Pues mira, en ese cuento yo creo que me respondí a mí misma. Fíjate, cuando acabé el cuento, me di cuenta de que en realidad estaba haciéndome las preguntas a mí misma y respondiéndomelas a mí misma, ¿no? Y el final del cuento es allí cuando ella, la protagonista, de repente se da cuenta y dice, ahora entiendo, ahora sé, le dice a la inspectora, por qué sigo escribiendo, ¿no? Yo no soy nada sin mis libros. Yo no soy nada, no tengo nada más que mis libros, ¿no? Nada más me pertenece. Entonces me di cuenta de que es cierto, de que es cierto. Lo único que me pertenece a mí sola son mis libros, si lo pienso. La casa pertenece también a mi ex marido, mi hija se pertenece a sí misma, porque los hijos pues, son ellos mismos, no te pertenecen. No me pertenece nada, solo mis libros, en realidad. Sí, sí, Mm, curiosa respuesta. sí, sí. Y también hay otra cosa que te quería comentar, porque, en el episodio 52 entrevisté a CJ Nieto, que en realidad es Carmen Nieto Rodríguez, y en tu caso también utilizas seudónimo. Creo que en alguna entrevista has respondido a esta cuestión, pero me parece muy interesante. ¿Por qué elegiste, presentarte a ti misma en tu trayectoria, artística con un seudónimo? Mira, muy fácil. Ya de pequeñita en mi casa, bueno, mi hermano se llama Alex, ¿no? Entonces era más trasto que yo, Alex, era más gamberrete. Y mi madre siempre le llamaba a él equivocándose, decía, yo Alex. Entonces, siempre yo Alex, yo Alex, yo Alex. Y dije, yo Alexander. Así estamos los dos en mi nombre, yo y mi hermano. Así de sencillo. Además, en una de mis novelas favoritas, Los subterráneos de Jacques Kerouac, ya en la primera página creo que aparece Julian Alexander, el personaje de Julian Alexander, y fue allí, al leer ese nombre, que pensé, oye, yo Alexander, Sánchez hay muchos en España, ¿sabes? Y no quiero que la gente me confunda con otros, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de escritura de este libro? Porque escribir una novela tiene un proceso diferente a escribir un relato. Es decir, ¿elegiste entre relatos que habías escrito y que tenías guardados o los escribiste pensando en el libro? No, al principio me llamaron, yo estaba viviendo en Alemania y me llamaron para encargarme un cuento, que es el primer cuento de este libro, para encargarme un cuento. Iba a publicarse, se publicó de hecho, en un libro colectivo de escritoras, el colectivo Las Hermanas Quintana. Somos 10 escritoras y de vez en cuando pues publicamos libros de cuentos, ¿no? Entonces mi cuento gustó mucho a la editora de ese proyecto y a mí también me gustó mucho. Y yo decidí por mi cuenta continuar para completar un libro de cuentos de la misma índole, ¿no? Que hablara de asesinas, y a la vez esta editora desde Barcelona se le ocurrió la misma idea. Entonces yo vivía en Frankfurt, ella vino a la feria de Frankfurt del libro, me llamó, fuimos a tomar un café y nos dijimos la una a la otra, tengo esta idea, era la misma idea.
que era seguir con estos cuentos para completar un libro. Y este es el resultado. Dices, son mujeres asesinas, pero en una entrevista dijiste que te atrae la sensualidad oscura. Y en este primer relato, desde luego, en Alguien peor que tú, pero en el resto también podemos encontrar mucho de esa sensualidad oscura. Sí. La pregunta es ¿por qué? Bueno, que me expliques un poco, porque la verdad es que lo lees y dices, uy, te dejan los personajes como, uy. Sí, la verdad es que sí. Mira, no puedo escribir si no hay un deseo sensual en la historia. No sé por qué. Tiene que haber un personaje, casi siempre es masculino el personaje, muy deseado, bastante inocente, sobre el cual pivota la protagonista, ¿no? O sea, tiene que haber un deseo allí. Después ya lo que es la trama, pues puede ir por distintos derroteros, pero ese deseo tan insoportable, ¿no? Como un poco enfermizo, es lo que me motiva mucho a escribir una historia. No sé por qué, porque en la vida real, mi vida no tiene nada que ver con eso. Menos mal. Pero menos mal, menos mal. Pero sí, sí, la sensualidad oscura. Yo creo que, mira, he tenido este gusto a la hora de leer libros, a la hora de mis películas favoritas también son un poco así. Sí, por ejemplo, Sí. Herida de Louise May, ¿no? Con Juliette Binoche y Jeremy Irons, es una pasión, bueno, que acaba con la vida de algunos personajes incluso. Azul de Kieslowski también. Marguerite Duras yo creo que es una escritora que transmite eso bastante bien. Es como me dijo una vez una editora, es como un pulso sexo-muerte, ¿no? Todo el tiempo. Muy vampírico, pero muy sin Eros el... y Tánatos, ¿no? Muy psicoanalítico. Exacto, Eros y Tánatos, pero sin la estética esta gótica tan de moda. A mí esto, la estética no me gusta, ¿no? Pero sí, es un poco así draculiano, todo un poquito. Es curioso porque algunos libros de relatos, los relatos son como, bueno, una historia que al final tiene un giro final, ¿no? Y eso ya marca el cambio dentro de, bueno, es ese único giro, ¿no? Que hay en la historia. Pero realmente tus relatos son casi novelas condensadas. Yo cuando estaba leyendo, ay, ahora no recuerdo el título, de la que transcurre en el oeste, ¿no? Que es una historia del oeste, pero que la estás viendo, es que estás ahí en el lugar, le estás imaginando. Esa historia me atrapó muchísimo, todo el tema de la ambientación me pareció magistral. Sí, sí, Tu forma de escribir, digamos que es un poco partir de historias con su planteamiento, su nudo, su desenlace. Es decir, no es un relato como podamos encontrar otros, ¿no? Que es simplemente ese choque que tienes al final y que, esa sorpresa, ese giro final. Lo tuyo no, es una historia completa. sí, sí, ese cuento se llama Virginia, es el segundo. Es No, cierto. no era el segundo, pero mi editora me dijo lo que me acabas de decir. Y me dijo, esta historia que es muy completa, que podría ser una novela, la vamos a pasar a la segunda posición porque vale la pena. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que a toda novela o a la mayoría de las novelas les sobran muchas páginas. O sea, son una pesadez. Yo mínimo 50 páginas les quitaba todas, es un rollo. Además, notas cómo el escritor está cansado. Ya en la página, no sé, 40, 50, 60, dices, el escritor está cansado aquí ya. Me voy a tener que tragar 60 páginas de escritor cansado, ¿no? Porque tú me entiendes, cada profesional ve, ¿no? Puedes ver un poco, ¿no? Entre bambalinas qué le está pasando en este caso, pues al escritor de otros libros, ¿no? Y a mí eso me da mucha rabia. ¿Por qué alargar como un chicle una historia para llenar páginas? No hay que engañar al lector jamás. Mejor hacerlo bien, que no sobre nada, y si tienes que hacer relatos, estupendo, más divertido, ¿no? Más variado. Y Virginia sí, es un western, que es una película directamente. Es una película. Y yo tenía muchas ganas de hacer un western. Y aquí está. Además que es el cuento con más sentido del humor de todos. Me di cuenta después de que, bueno, yo no fui consciente a la hora de escribirlo, pero estaba escribiendo con toda naturalidad sobre un cowboy gay, ¿no?
O sea, bueno, el protagonista, Kenneth, que es más bien bisexual y se enamora de otro, de un granjero que es gay, pero el tema no es ese para nada, para nada. Y fue un cuento que salió muy, muy, muy fluido, muy natural, me reí mucho y el protagonista, Kenneth, es un personaje que se me ha quedado anclado en el corazón. Yo creo que lo voy a retomar tarde o temprano. Interesante. Hablabas un poco, ¿no? El género de relato. Ya has dicho algunas pinceladas, ¿no? De las ventajas que tiene leer relatos, pero no es el género más popular, por lo menos en España no lo es, porque suele gustar más una novela, ¿no? Que un libro de relatos, a priori, a priori. Digamos que la gente Sí. no se lanza en masa a por libros de relatos. Pero, ¿qué es lo que aporta la literatura breve a un lector? Aparte de esa concisión, ¿no? De esa precisión que hablabas antes. Mm. Para mí aporta sobre todo una variedad de temas que una novela al final es estirar del mismo hilo todo el tiempo, a menos que el escritor sepa manejar diferentes tramas a la vez, etcétera. Yo creo que es un género más dinámico, va mucho más con los tiempos que corren, todo es más ágil hoy en día, nos cansamos antes nos aburrimos antes de todo. Y así como en Estados Unidos sí que es un género que funciona muy bien desde hace muchos años, yo creo que se va a implantar en España otra vez. O sea, estoy convencida de que el relato se está empezando a poner de moda de nuevo y es que no me cabe duda, ¿eh? Yo creo que de aquí en 10 años ya verás como muchos escritores estarán escribiendo relatos y además que Mm, muchos se darán cuenta de que se les da mejor también, ¿no? Mira el caso, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de Hemingway, que todo el mundo lo conoce. Hemingway era un grandísimo escritor de cuentos y con las novelas era aburrido como el solo. Borges fue lo suficientemente inteligente como para no escribir novela jamás. Estamos venerando todavía hoy día a escritores que eran maestros de los relatos y de los cuentos y estamos en la época perfecta para recuperar eso. Tú has escrito novela también. ¿Qué te aporta a ti el libro de relatos? A mí me ha aportado, para mí ha sido un descubrimiento, Ana, porque si te tengo que decir la verdad, pocos libros de relatos había leído yo. Soy muy fan de Borges, eso sí, me he leído todo de él y aparte de esto, bueno, igual alguno de Carver, no sé, pero muy poco, ¿eh? Y sin embargo, a pesar de que me aconsejaron algunos amigos de que probara con el relato, yo me negaba porque era un campo que yo desconocía. Hasta que se me presentó esta oportunidad y vi que yo funcionaba muy bien con el relato. Funcionaba muy bien. Podía condensar todas las imágenes que tengo en la cabeza. Yo escribo a base de imágenes, tengo que verlo y no me canso. Tengo mucha energía, no sé si se transmite con mi voz, pero soy muy curiosa, me gusta hacer muchas cosas y no me gusta empantanarme en lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y tampoco quiero hacer lo que se hace mucho, que es como mentir en las novelas, ¿no? Bueno, tengo que estirar por aquí y que no parezca que estoy cansado y que tal. Oye, escribe un buen relato y a la gente se le va a quedar clavado en la cabeza. Ahora me estaba llamando una amiga mía que está encantada. Ella nunca o pocas veces lee novela por eso, porque se le hace muy pesado y dice, oye, has conseguido que yo vuelva a leer. Es que está lleno el libro de historias a cual más impactante. Y aparte es que, sobre todo, cómo caracterizas a los personajes. Y ya para terminar, te pregunto, ¿con qué relato te quedarías tú de los que has escrito, de los que has publicado en este libro? Oh, es que cuando leo el libro, estoy muy orgullosa de cada uno. Me gustan mucho todos. De hecho, deseché otros, ¿eh? Empezado a escribir algunos y no eran lo suficientemente buenos para mí. Soy muy, muy exigente. Se me conoce por ser muy, muy perfeccionista. Tal vez por eso tardo tanto a veces en publicar, ¿no? Pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con una mujer. Cualquiera vuelve a casa, el que da nombre al libro. Porque creo que es un cuento, es un relato, y ya sé que no es bonito que lo diga yo, pero es un 10. Es un 10. Yo, hablando como si fuera una lectora o una editora, es un relato del cual siempre voy a estar
Muy, muy orgullosa y nunca le voy a poner ni un pero. Y te quería preguntar también, me asalta un poco la duda, porque lo has nombrado antes, ¿no? ¿Cómo se elige el orden de los cuentos? Porque cabría esperar que el que da título al libro fuera el primero y sin embargo no lo es. Mm. Pues y yo los presenté en el orden en que los escribí y se ha quedado así. O sea, están en orden tal como los escribí uno tras otro, con excepción del western, el de Virginia, del cual hemos hablado antes. Este era el número 7, lo escribí el número 7, hay 10, y mi editora Gloria Gash lo pasó al segundo. Lo pasó al número 2 porque era muy peculiar, tiene mucha luz, es divertido y es una película en sí misma, ¿no? Tal como hemos comentado. Sí, sí. Pues recordad, Una mujer cualquiera vuelve a casa, de Jo Alexander. Muchas gracias, Jo. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.